Muy buenas tardes, días, no tardes ya, estudiantes o participantes al taller de lógica para principiantes. Tengan ustedes una excelente tarde. El día de hoy, quienes tienen clases en alguna de las materias se habrán dado cuenta o se habrán enterado que la universidad nos dio el día inhábil, o el día libre para los profesores, y como el día del trabajo pues, se celebra trabajando, el día del maestro se celebra maestrando. Bueno, ejerciendo, ¿no? Y la verdad es que no quise yo dejar la sesión del taller para el siguiente viernes, porque no sé cómo voy a estar el siguiente viernes. Yo espero sí tener sesión de taller. La siguiente semana me toca participar. Creo que ya es cuarta, quinta vez que me toca participar. Gracias, igualmente, colega. Eso, Colega. Esa. dale. Ay, gracias. Me honran. Me toca participar la siguiente semana como integrante del Comité Técnico de Acreditación en la evaluación del programa de la licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es una visita in situ, pero virtual por la cuestión de la contingencia, ¿no? El año pasado me tocó también, pero en la Veracruzana igual fue virtual. Igual ya conocí a Jalapa, ¿eh? Cuernavaca no, pero no me pierdo de nada. El centro no es como lo mío. El centro de México, ¿no? El centro occidente sí, ahí está mi corazón. Pero bueno, en fin. El chiste es que es una jornada de evaluación que dura toda la semana. Bueno, martes, miércoles, jueves y viernes, y es todo el tiempo, salvo el último día que es viernes. Si entregamos el informe, el Comité Técnico de Acreditación a buena hora, como dicen aquí, nos desocupan a buena hora. Entonces, de ser así, ya yo les confirmaría ese mismo día, seguramente entre las 10, 11 de la mañana, o quizás un poquito antes, si hay sesión o no hay sesión. Entonces, por eso no quería perder esta, porque no tengo certeza de que haya disponibilidad para la otra, no porque yo quisiera, sino que me invitan a participar y pues ni modo de decir que no, porque estas actividades benefician a las evaluaciones del programa, ¿no? Tener en su planta a un evaluador de programas en procesos de acreditación son puntitos para cuando nos toque a nosotros ser evaluados, ¿no? Y bueno, además de que ya también veo las respuestas del examen y pues podemos contestarlo bonito, ¿no? Contestarlo bien. Pero bueno, esas son otras cosas. En fin, me desvía un poquito del tema. Entonces, siguiendo con, perdón, lo que nos ocupa, que es el taller. El día de hoy vamos a trabajar. Ya lo habíamos visto hace dos sesiones. Ya habíamos visto estas formas argumentales válidas. La sesión pasada empleamos las tablas de verdad como un método de demostración sintáctico y semántico. Es decir, para demostrar el valor de verdad, que sería un método de demostración semántico, ver bajo qué interpretaciones un enunciado o un argumento es verdadero, y sintáctico es que no viole el principio de razón suficiente, que no viole ningún principio lógico, es decir, que haya una relación de consecuencia, en este sentido, que la conclusión se siga de las premisas, que la verdad de la conclusión se siga de las premisas, es decir, semánticamente evaluamos la verdad, el valor de verdad, y sintácticamente evaluamos la validez. ¿Sí? Que no al prender el foco genere un cortocircuito, ¿no? Bueno, y entonces nos quedamos con formas argumentales válidas. Lo que yo les voy a presentar y vamos a estar practicando, precisamente por eso es el taller, y esa es una de las razones por las que les pido y les conmino a que
sin problema, sin, ni los veo, ¿no? No se preocupen por si está bien lo que dicen o no está bien lo que dicen, pero enciendan su micrófono y participen. Es más, si dicen con micrófono abierto, uff, ni entendí nada, a mí me sirve, porque puedo repasar, ¿sí? Y es un taller, entonces tiene que ser práctico, tiene que haber un ida y vuelta, ¿sale? Así que no se me preocupen. Si no queda claro, también es importante saberlo pues, para regresarnos, ¿vale? Entonces, las formas argumentales válidas que les voy a presentar son formas argumentales que integran las reglas de inferencia que se emplean en el método de deducción natural, también denominado prueba formal de validez. No dice de verdad, dice de validez. ¿Qué quiere decir esto? Reflexionemos un poquito antes de iniciar en la revisión de cada uno de estos. ¿Qué quiere decir que es un método de deducción natural? La deducción como método va de lo general a lo particular. Es decir, a partir de una regla, de una ley o de un principio, se sigue, digamos, una demostración particular, de un hecho particular. ¿Sí? Las matemáticas son eso, son demostraciones. Demuestran que axiomas, principios matemáticos, ¿y qué son? Son proposiciones. Un axioma es una proposición. Claro que se fundamenta en sí misma, es decir, se da por verdadero. Tenemos que partir de un punto, de un punto, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir regla, ley o principio? De algo general. A partir de algo general, se sigue que este hecho. Veámoslo con el ejemplo canónico y tradicional. Todos los hombres son mortales, ese es mi principio general. Sócrates es hombre como, digamos, hecho particular. Este hecho particular me permite a mí concluir entonces que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Claro, me pueden objetar, bueno, es que ese es un silogismo y si queremos demostrar a partir de las reglas de inferencia, no es posible si no volvemos o más bien empleamos el lenguaje de primer orden para poder formalizar esta forma argumental. Tienen toda la razón, pero no se trata de eso. De lo que se trata ahorita es de que veamos la estructura. Este taller se llama Lógica para Principiantes. Se trata de aprender a ver la estructura. Pensémoslo así, es cuando, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ojalá no, y que no haya sido necesario, pero sí, pues bueno, me van a entender el ejemplo, y si no, bueno, imagínenselo, ¿no? Cuando ustedes van al médico, algún dentista o algún médico general, algún traumatólogo, con algún médico, ¿no? Que les piden que les saquen una placa. Y entonces ahí les dan la hoja negra, que es la radiografía, y entonces el médico la ve y dice, ah, sí, mira, aquí está clarito, acá está esto, y ustedes asoman, y lo único que ven es una mancha negra o una cosa negra con algunas manchitas medio translúcidas, medio blancas. Y ahí uno se cuestiona, y bueno, ¿qué está viendo este hombre, no? Esta mujer, este doctor, esta doctora. No veo nada. Ah, bueno, porque el médico fue entrenado para poder ver esas estructuras. El filósofo necesita de este entrenamiento para poder ver
las estructuras de estas expresiones del pensamiento, sean conceptos, afirmaciones, sean inferencias, sean argumentos, ¿sí? Entonces, si tenemos la estructura, por ejemplo, del silogismo categórico de forma estándar, en donde hay una premisa mayor, que sería la regla o la ley o el principio general, un hecho particular que describe este principio, entonces se sigue qué, y ese se sigue qué es precisamente la conclusión. Por eso se llama método de deducción natural. ¿Sí? Este método de deducción natural, que es, por ejemplo, la prueba formal de Directo. validez. Dime. No, nada, solo que creo que a lo del método de deducción es esto de la prueba formal directa, ¿no? Claro que sí, hay pruebas directas y hay pruebas indirectas. Ah, bien. Las indirectas son atajos. Por ejemplo, la reducción al absurdo, las demostraciones de inconsistencias, etcétera. Pero sí, eso que tú dices es correcto. ¿Sí? Un método, la prueba formal de validez es un método de deducción natural. ¿Sí? Ahora, es prueba formal de validez, no de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que demuestra esta prueba es la consecuencia lógica. No bajo qué interpretaciones el enunciado es verdadero o el argumento es verdadero, sino cuando su estructura, independientemente del contenido, no contiene contradicción. ¿En dónde? En la conclusión. Entonces, para hacer pruebas formales de validez con el método de deducción natural, necesitamos precisamente estos principios o estas reglas. Estas reglas son precisamente son nuestras formas argumentales válidas. Ellas ya han pasado el examen. Ellas ya han demostrado su validez. Estructuralmente, no su verdad. Empíricamente pensemos. ¿Sí? Y entonces tenemos, y es lo que vamos a ver, estas reglas modus ponens o modus ponendo ponens, modus tollens o modus tollendo tollens, es una segunda regla, esa es primera, segunda, la simplificación, la conjunción, la adición y el silogismo hipotético. Ojo, el término silogismo, ustedes ya lo asocian con, y por eso a veces digo el nombre completo, silogismo categórico, de categorías, hay categorías aristotélicas, silogismo categórico de forma estándar. No es igual al silogismo hipotético. Tienen parecido, pero no son lo mismo. La forma argumental es distinta, la forma del argumento, la estructura es distinta.
¿sí? El silogismo, se los represento rapidísimo, el silogismo categórico en lógica proposicional, el lenguaje proposicional, ¿sí? No cuantificacional. Ahorita estamos hablando de lógica proposicional, es para principiantes. Sería P, Q, por lo tanto, R. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ese sería el silogismo categórico de forma estándar. Y el silogismo hipotético tiene esta forma, si P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto, P entonces R. ¿Ok? Perdónenme. Es que yo estoy como las viejitas, después de mediodía, si no como algo, se me baja la presión. Me da el váguido, pues. Bueno, tenemos estas 6 reglas que vamos a practicar hoy. Es un taller, vamos a practicarlas, ¿sale? Y entonces, tenemos, les recuerdo, hemos trabajado instancias de sus formas argumentales. Las formas argumentales son el conjunto de signos y símbolos que sustituyen un argumento en el lenguaje natural a la forma argumental, ¿sí? Utilizando variables proposicionales, letras mayúsculas. Estos serían, por ejemplo, formas argumentales, ¿vale? Estos son formas argumentales. Esto que ven, lo voy a poner tantito ahorita con el láser. Estas son formas argumentales, ¿sí? La forma argumental específica es el uso de variables sentenciales que van a representar cada variable, mientras que las variables proposicionales representan una proposición particular, la variable sentencial puede representar a una proposición particular o atómica como a proposiciones moleculares o compuestas, ¿sí? La diferencia es que son en minúscula y por lo general empiezan desde la P, P, Q, R, S, por lo general, ¿sí? Y bueno, las instancias de sustitución son un conjunto de signos y símbolos que sustituyen total, parcial o totalmente a una forma argumental. Una forma argumental puede tener una instancia de sustitución. Y esta instancia de sustitución puede llegar a ser su forma argumental específica si se corresponde literalmente. Pero esta forma argumental que presenta una instancia de sustitución no necesariamente es su forma argumental específica, ¿sí? Una forma argumental específica es una instancia de sustitución, pero una instancia de sustitución no es necesariamente una forma argumental específica. No hay transitividad, ¿vale? Entonces, yéndonos con el modus ponens, con esta regla de reemplazo, aquí está expuesta como usando, digamos, símbolos de teoría de conjuntos. Las llaves representan a los elementos, por elementos estamos hablando de premisas, perdón, que constituyen o que conforman el conjunto de las premisas. Este símbolo es el símbolo de se sigue que es el símbolo de la conclusión, y luego la conclusión. Vamos a representarlo, digamos, como una forma, no como un conjunto, sino como una forma argumental específica. Y representemos, toda vez que yo tengo en la forma argumental a la que voy a aplicar
una prueba formal de validez. Si yo tengo una premisa si P entonces Q y tengo la premisa P, entonces puedo concluir siguiendo la regla. Si tengo P entonces Q y luego tengo P, puedo concluir el consecuente de la primer premisa, Q. Lo puse con otro color porque es precisamente de lo que se trata esta deducción natural. Toda vez que yo tenga una premisa cuyo conectivo principal sea la condicional, y esto me diga que tengo, por un lado, un antecedente antes de la premisa del conectivo y después del conectivo un consecuente, y tenga otra premisa que sea el antecedente de la premisa con la condicional, entonces voy a poder concluir que Q. Porque esto me lo está diciendo ¿qué? La regla. ¿Sí? Entonces, siguiendo esto, nosotros podemos con o desde la forma argumental. ¿Para qué me sirve esto de la instancia de sustitución y la forma argumental? Bueno, para que ustedes puedan precisamente leer las estructuras. Aquí no tengo ningún problema en mi primer ejemplo. Si yo tengo una premisa, incluso, por ejemplo, si yo tuviera como premisa 1, P, y tuviera como premisa 2, P, entonces Q, esta es una P minúscula, ¿puedo concluir Q? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Puedo o no puedo? Vamos, no sean tímidos. Es irrelevante. Mientras yo tenga en mi conjunto de premisas las dos premisas que me indica la regla, yo puedo concluir lo que me indica la regla que concluya, que es el consecuente de la condición. Que sería con Q, ¿no? Exactamente. Exactamente, sería Q. Entonces, Q. No importa el orden en que aparezcan las premisas. Ya están ustedes sustituyendo. Ya están ustedes empleando instancias de sustitución. ¿Sí? Ya están aprendiendo a reconocer ciertas estructuras. Perdónenme, pero yo no soy dogmática en la enseñanza de la lógica. Yo no les digo, estas son las reglas, se las aprenden y punto. Yo necesito que las comprendan, porque así ustedes van a poder enseñarlas mejor. Bueno, tenemos entonces nuestro primer ejemplo. Esto es una forma argumental. Y mi forma argumental tiene ¿cuántas premisas? Una y dos. Y dos. Bueno. Muy bien. Si tengo como premisa 1, si A entonces B, y tengo como premisa 2A, ¿qué puedo concluir? Sería B. Muy bien, B. Excelente. ¿Por qué? Bien, lo veamos. Lo que emplearon fue una instancia de sustitución y dijeron, ok, tengo
una premisa cuyo conectivo principal es la condicional, así como me lo dice mi regla. Y mi condicional tiene un antecedente y tiene un consecuente. Tengo otra premisa, aquí está mi antecedente y mi consecuente. Tengo otra premisa que es el antecedente de mi premisa con condicional. Y mi regla dice que si tengo otra premisa que es el antecedente de mi premisa con condicional, yo puedo concluir el consecuente de mi condicional, que sería B. Y si ustedes recuerdan, aquí estaríamos hablando tanto de instancia de sustitución como de forma argumental específica. ¿Sí? No hay tanto problema, se corresponde. Pero no siempre lo vamos a encontrar así. No siempre vamos a encontrarnos formas argumentales o problemas en lógica que podamos nosotros resolver como si se tratasen de formas argumentales específicas. Veamos el segundo caso. Voy a borrar esto. Ay, borré aquí la respuesta. Déjenme la vuelvo a poner. Voy a poner con negro. Aquí B. Muy bien. Veamos el segundo caso. Tengo una premisa. Tengo otra premisa. Quiere decir que tengo primera premisa y segunda premisa. Mi premisa número 1 tiene como conectivo principal la condicional. De acuerdo a mi regla, una de las premisas tiene como conectivo principal la condicional. Ahí voy, ahí la llevo. Y tiene en mi regla mi siguiente premisa o la segunda premisa que se requiere es el antecedente de la premisa con la condicional. En este caso, el antecedente de la premisa con condicional es esto, es esta parte de la fórmula, que sería esta, A o B. En este caso, la instancia de sustitución, el antecedente A o B, se sustituye por la variable sentencial P y el consecuente C y D se sustituye por la variable sentencial Q. Pero la regla es la misma. Lo que tenemos que hacer es aprender a leer la fórmula, la forma, ¿sí? La estructura. Entonces, si tengo una premisa cuyo conectivo principal es la condicional y tengo otra premisa que es el antecedente de la premisa con condicional como conectivo principal, ¿qué puedo concluir? C y D. Muy bien, Héctor, C y D. Eso es lo que concluyo. Lo voy a leer como se leería, ¿no? Si A o B, entonces C y D. A o B. Por lo tanto, C y D. Así se lee. Muy bien, Héctor. Perfecto. Voy a hacer, antes de que se nos vaya aquí, voy a hacer una trampita. Voy a hacer una trampita solamente para ponerlo divertido. Ahí está. Bien. Veamos este siguiente ejemplo. A partir de los ejercicios que hemos
hecho ahorita, que son dos, ¿quién se siente? Bueno, sí, aquí lo voy a poner en negro. ¿Quién se siente con la confianza, no con la seguridad, con la confianza de decirme cuál sería la expresión o la proposición que concluiríamos dado este conjunto de premisas de este ejemplo? ¿Cuál sería la conclusión y por qué? Voy a enumerar porque de acuerdo a cómo aparecen las premisas se van enumerando. Primera premisa, segunda premisa. Una de las estrategias que yo empleo para poder aprender a ver las estructuras es primero identificar el conectivo principal. En este caso, aquí hay un conectivo principal que es una condicional. Y aquí, en la segunda premisa, hay otro conectivo principal que es la condicional. Esto puede jugarnos un poco respecto a, bueno, ¿cuál de las dos es la digamos, premisa mayor, por así decirlo, ¿no? No la primera premisa, porque ya las enumeramos, primera premisa, segunda premisa, sino la premisa más grande, ¿no? La mayor. Por la extensión nos vamos a dar cuenta que es la número 2. Y ustedes ya pudieron haber observado que la premisa 2, o más bien la premisa número 1, es el antecedente de la premisa número 2. Entonces, la premisa más grande es la 2. Y entonces, lo que yo hago, les digo, la estrategia es, por ejemplo, poner la fórmula reza, si P, entonces Q, P, por lo tanto, Q. Puedo deducir Q. Si tengo P, entonces Q, como una premisa, y tengo P como otra premisa, puedo deducir Q. Y entonces lo que hago es, en chiquito o mentalmente, P, Q, esta es la misma forma, P, puedo deducir Q. Pero claro, si yo le pongo Q, ¿está correcto o está incorrecto? Pues está incorrecto porque la P y la Q no forman parte de mi forma argumental. ¿Qué es lo que tengo que concluir? Con el consecuente de la premisa con condicional. Y este consecuente es la negación de A. Esto se concluye. El orden de las premisas está invertido, pero es justo este ejemplo de arriba. ¿Por qué nos fijamos en eso? En lógica nos fijamos en ese tipo de detalles porque al evaluar las demostraciones, estas no tienen que tener ningún lado flaco. Por ejemplo, en este primer ejercicio, cuando ya se está tratando de una prueba formal de validez, decimos, bueno, para deducir que B, empleé un modus ponens, la regla del modus ponens, con la premisa, y pongo la primera premisa, que es esta misma forma, 1, 2. Lo mismo en mi siguiente ejemplo, fue la regla del modus ponens con la premisa 1 y 2. Pero en este tercer ejemplo,
la solución es distinta. ¿Por qué? Porque si bien se empleó la regla del modus ponens, la premisa que primero tiene que considerarse, que es la que tiene la condicional como conectivo principal, es la 2. Y la premisa, que es el antecedente del condicional, es la 1. Si ustedes ponen MP12, cuando la forma está así, está mal, aunque sea un modus ponens. Porque quiere decir que ustedes emplearon la primera premisa por esta condicional, pero resulta que todo esto no es el antecedente, tendría que ser A o B. Y ahí está errando la demostración. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido un poco esta parte? ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, profe. Sí. Vale, entonces les dejo a ustedes que me vayan, que vayan, respondiendo estos últimos 3 ejercicios. ¿Quién dice yo? Pueden leerlo así. Da en Ajá. creo que en la cuarta S, ¿sería esa la respuesta? Perfecto, sí. Ahora intenta leerlo. Fátima, ¿va? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Sí la tiene a la voz. Intenta leerlo. Si A o B, entonces C. Y A así y sigue. B, por Ajá. lo tanto C. Exacto, perfecto, así. Maravilloso, fantástico. Muy bien, Fátima. El siguiente. ¿Quién se anima? Sí. No P o Q, entonces R, entonces S. No P o Q. Por lo tanto, R, entonces S. perfecto. R, entonces S. Veamos el último ejercicio de esta forma argumental válida, que es un modus ponens. Dice, si no es el caso, que si no P o Q, entonces R, entonces S, entonces A o B, entonces si A o B, entonces C y D. No es el caso que si no P o Q, entonces R, entonces S, por lo tanto, A y B, entonces C o D. C y D. A A o o B, B, entonces C. C y D, Entonces C y D. perfecto. Ajá, Daniela, ¿va? Sí. Perfecto, muy bien. Por ahí escuché otra vocecita. A veces las distingo, a veces no. Soy medio inútil yo para esas cosas. Ay, bueno. Y para escribir. Ay, bueno. Y para escribir. C y D. Muy bien. Es que un botoncito, ya está. Parece que me dio embolia cuando estaba escribiendo esto, pero es que así escribo de por sí de feo, ¿eh? Pluma, aquí está. C y D. Muy bien, ya lo tienen. Ya están incluso leyendo en lógica matemática, ¿no?
No uso mucho ese nombre porque asusta. No, que no tenía nada que ver con las matemáticas. Entonces, no, mejor lógica, ¿no? O lógica proposicional para no abrumar. Ya tenemos incorporada la estructura del modus ponens. Quiero que observen nada más este tip súper simplón para que lo watchen. La conclusión es bajar el consecuente. Es bajar el consecuente. Es bajar el consecuente. Bajar el consecuente. Bajar el consecuente. Bajar el consecuente. Eso es el modus ponens. Si P entonces Q, P, pues por lo tanto Q, ¿no? El consecuente. Ahora vamos con la tabla de verdad. Del modus ponens, déjenme ver qué horas somos, si no, no las hacemos y nos vamos, no las hacemos, nos vamos con el otro. Modus tollens. La regla del modus tollens me dice que toda vez que yo me encuentre en la forma argumental a la que le voy a hacer una prueba formal de validez, una premisa P entonces Q, ¿a qué les recuerda esta primer premisa? Al modus ponens. Así empieza. Sin embargo, me pide otro tipo de premisa, la negación del consecuente. Si tengo una premisa con condicional como conectivo principal y tengo en la forma de mi argumento otra premisa en donde se niega el consecuente, puedo concluir la negación del antecedente. No es la falacia formal de negación del antecedente. La negación del antecedente es cuando yo afirmo como parte de mi premisa la negación del antecedente, no cuando la concluyo. Por eso les digo, aquí sí también el orden de los factores altera el producto. ¿Sí? Puedo tener también la negación una premisa negada y tener otra premisa en donde la premisa negada es el consecuente afirmado. Y concluyo la negación del antecedente. Es lo mismo, solo el orden invertido. Pero la regla es esta, no es esta. Quiere decir que al colocar la regla que se utiliza hay que seguir el orden que nos presenta la regla. Pero claro que puedo encontrar esta premisa, digamos, imagínense que esta es mi premisa 8 y esta es mi premisa 16, ¿no? Claro, ahí fue un modus ponens de las premisas 8 y 16. Bueno, si está arriba, bueno, supongamos que más bien era la 1 o la 6, no sé. Vale. Bien, esta regla lo que dice es que si hay una premisa con la condicional como conectivo principal y otra premisa que sea la negación del consecuente, puedo concluir la negación del antecedente. En este caso, no A. Ojo, no concluyo A, muy bien. Concluyo la negación del antecedente. Modus ponens es de poner, modus tollens es de quitar. ¿Sí? ¿Quién se anima con el siguiente ejercicio? Ahí sería negación de A o B. Perfecto. Negación de A o B. Ya está. Fantástico. Maravilloso. Si A o B, entonces C y D. No C y D, por lo tanto, no A o B. Veamos el siguiente ejemplo, a ver quién lo quiere concluir. Si A o B, entonces C y D, entonces no A.
no es el caso que no A. Por lo tanto, Sería no AB, entonces CD. ok, vamos a poner no A o B. Ay, me faltó la A. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, Yo. Ana Belén. Ana Belén, gracias. Ana Belén, mira, hasta luego, perdónenme. Ana Belén. Muy bien, Ana Belén. Ahora, lo único que hay que hacer es ver dónde va a estar la negación. Se niega el antecedente, el consecuente, se niega el antecedente como conclusión. O sea, se niega todo esto. Quiere decir que cuando leemos, tendríamos que leer, por lo tanto, no es el caso que si A o B, entonces C y D. Más o menos, como para precisar, pero está excelente, ya lo tienen, ¿sale? Ya están reconociendo las estructuras, ya las están identificando, seguramente están recibiendo buenas clases con sus otros profesores y les está ayudando muchísimo. Y eso a mí me fascina. Ahora veamos el cuarto ejemplo. ¿Quién se anima? Lo voy a empezar a leer y quien quiera, a ver, adelante. Por lo tanto, negación de A o B. ¡Ay, muy bien! Si A o B, entonces C, no C, por lo tanto, negación o no A o B. Muy bien, Héctor. Muy bien. ¿Quién me falta? Voy a ver, ahorita voy a pasar lista. Ah, Rox, Jordi, que está tímido, María. Ay, mi chula, la Yeli. No se preocupen, ya después le mandaremos este super video. Van a ver, van a seguir habiendo este tipo de talleres, no se me preocupen. Vamos leyendo este quinto ejemplo. Si no, fíjense, que yo diga, no es el caso que estaría negando todo. Si yo leyera, no es el caso que, si P o Q, entonces R, entonces S, estaría negando todo. Pero aquí no se está negando. Aquí lo que se niega es el antecedente. Entonces, si no P o Q, entonces, si R, entonces S. No es el caso que si R, entonces S, por lo tanto, Una doble negación, profe. sí, perfecto, perfecto, es una doble negación ¿de qué? De P o Q. De P o Q, muy bien. No es el caso que no, así se lee más o menos, no es el caso que no, P o Q. Perfecto. Ya se dieron cuenta que ya están logrando mucho más rápido ir desde una forma argumental específica hacia la instancia de sustitución de formas argumentales más grandes, más complejas. Ya estoy dando el botonazo, qué vergüenza. Veamos aquí cómo podríamos concluir. Bueno, aquí por aquí, si no me recuerdo, esta fue Daniela. Voy a intentar leer la forma argumental. La negación está negando el antecedente.
y el antecedente tiene una condicional cuyo antecedente está negado, y entonces sería algo así. Si no, es el caso que si no P o Q, entonces, si R, entonces S, entonces, si A o B, entonces C y D. No es el caso que si A o B, entonces C y D. Por lo tanto, no es el caso, que no es el caso, voy a ver si se los puedo escribir, a ver, con otro color. Entonces, o por lo tanto, no es el caso que no es el caso que Profe, sería, entonces también ahí sería doble negación de la ajá, así es, porque ya hay una negación acá. Y aquí me dice que el consecuente va negado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta forma o esta fórmula, esta es una llave, P o Q, entonces R, entonces S, tiene como instancia de sustitución Q, con todo y negación, con todo y todo. Y quiere decir que si Q aparece negada, entonces, ¿aquí qué le falta? Su negación. Por eso aquí no es el caso, que no es el caso, que si no P o Q, coma, entonces, si R, entonces S. Aquí, por ejemplo, es solo una negación porque aquí el antecedente no está negado. Aquí Daniela vio, Daniela, si no me equivoco, una doble negación porque aquí el antecedente está negado. Pero aquí no hay negación, ni aquí, ni aquí. Y eso nosotros lo aprendemos con la práctica, con la práctica, con la práctica. ¿Sí? Es como cuando uno hace hot cakes. A mí todavía no me salen, pero es como cuando uno hace hot cakes, ¿no? Te salen bien chidos cuando practicas, ¿no? Y luego hay quienes le salen hasta los chiquititos bien chidos y los grandes, ¿no? Y a mí no, yo me quemo. Pero, y haciendo huevitos, no, quesadilla, me quemé aquí en mi dedo. Pero bueno, en efecto, aquí va una doble negación. No es el caso que no es el caso que si no P o Q, entonces si R, entonces S. ¿Sí? Ya tienen la regla del modus ponens. Toda vez que yo tenga en mi forma argumental estas dos premisas, puedo deducir la conclusión que me marca mi modus tollens. Lo mismo con el modus ponens, ¿no? Toda vez que yo tenga estas formas o estas instancias de sustitución en mis formas argumentales, puedo concluir, puedo deducir la conclusión que me marca la regla. Bueno, esto no, eso es tablas de verdad, no vamos a hacer ahorita tablas de verdad. Veamos ahora la simplificación. La simplificación. La simplificación es así de simple. Esto lo van a resolver ustedes bien facilísimo. Toda vez que yo encuentre una proposición con la conjunción como como conectivo principal, voy a poder concluir la primera conjunción.
el primer conjunto. Esto es para introducirnos, claro, hay reglas de reemplazo, es una conmutación, entonces cambio en lugar de P lo pongo como primer conjunto y también lo puedo concluir, o bueno, ya hay otras reglas que nos brincan un paso, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo vamos a aprender así. Si yo tengo una premisa que tiene una condicional, dale, otra vez. Me dije que se me baja la pila. Si tengo una premisa cuyo conectivo principal es la conjunción, entonces puedo concluir al primer conjunto, porque voy a simplificar. No es una reducción como tal. La reducción tiene otras implicaciones y se desarrolla a partir de esquemas repetitivos. No. La simplificación es cómo puedo cortarla aquí. Simplifico. Me quedo con la primera parte. ¿Sí? No sé, imagínense en el lenguaje natural que les están dando cuentas, ¿no? Están peleándose ahí con sus parejas y le dicen, es que te fui infiel, pero te quiero mucho, ¿no? Y entonces ustedes simplifican esa proposición, porque el pero es una conjunción, y se quedan con el, me fuiste infiel, saque la goma, ¿no? Es una cosa así. La simplificación. Entonces, la regla está así. Toda vez que tengas una premisa con la conjunción como conectivo principal, tú puedes concluir al primer conjunto. Si yo tengo una premisa con la conjunción como conectivo principal, ¿qué puedo concluir? Sería A. Muy bien, A. A y B, por lo tanto, A. Siguiente. Sería A o B. Perfecto, A o B, muy bien. ¿Quién fue, Fátima o María? Fátima. Fátima, bien. Es que ya me falla el oído a estas alturas de la edad. Ahora, tercer ejemplo. También Sí, sería A A. o B. ¿Cuál sería? Sí, A o B, entonces C y D. Perfecto. Si A o B, entonces C y D, porque la conjunción está hasta acá. Muy bien. Si A o B, entonces C y D. Muy bien. Vámonos con el cuarto. A o B. A o B, muy bien. Fíjense cómo nos ayudan aquí los signos de agrupación, ¿no? A o B. Vámonos, el quinto. Es negación de P o Q. Uh-huh. Perfectísimo, negación de P o Q. ¿Y el sexto? Ahí también sería doble negación. Aquí doble negación. Ajá. Bien, no puede ser una doble negación, primero porque no me pide la regla que yo niegue la conclusión. A lo mejor me dices que es doble negación por esto, Ajá. ¿verdad? Pero Sí. aquí los signos de agrupación nos ayudan. ¿Por qué? Porque esta negación no está negándome todo. Si estuviera así, por ejemplo, incluso eso sería una trampa mía muy fea. Luego hago estas cosas. Si estuviera negado hasta acá y con llaves, no podría simplificar. Hay que hacer otra regla. Pero no podría simplificar porque esta negación está cerrándome a los conjuntos, porque los conjuntos dependen de la negación. Pero en este caso, las negaciones están afectando
a distintas partes de la fórmula. Ay, güey, ¿dónde estoy? Acá estoy. Están afectando a distintas partes de la fórmula. Por ejemplo, esta primera negación, lo que está diciéndome es que no P o Q. Es decir, está afectando a este conectivo. Y esta segunda negación, que está inmediatamente después del corchete, que aquí abre y aquí cierra, me afecta, pero a este conectivo. En ningún momento a esto. Entonces, digo, ya entendí lo que tú me querías decir. Sería, no es el caso que si no P o Q, entonces, si R, entonces S. ¿Sí? Aquí yo quiero que observen ustedes algo. Otra vez lo del gas. Que no, gracias. Este es de no sé qué, pero bueno. Aquí yo quiero que observen algo. En el último ejercicio, yo coloqué corchetes como parte del primer conjunto. Pero en el ejercicio tercero, en el de arriba, inmediatamente superior, no estoy colocando los corchetes. Me da flojera, en parte sí, pero ¿por qué? Bien, en este caso, en el caso de la fórmula de la premisa, en el caso de la premisa, los corchetes agrupan a los elementos del primer conjunto y nos permite distinguir al primer conjunto del segundo conjunto. Pero al momento de concluir, no es necesario distinguir la conclusión de otra parte de la fórmula porque no hay más. Ni antes, ni después. Claro, la conclusión tendría como conectivo principal la condicional, pero es el conectivo principal del primer conjunto. En el caso del sexto ejemplo, los corchetes se mantienen porque hay una negación que afecta al conectivo. Si yo quito el corchete, incurriría en el equívoco que nos presentaban hace un momento de una doble negación. Pero esta doble negación afecta a este conectivo, no a este, no al de la condicional. Y pensémoslo de esta manera. Pensémonos en el lenguaje natural. ¿Les parece? Pensemos que aquí estamos, es este ejemplo. Voy a tratar de ponerlo, a ver acá. ¿Qué les dije? No es el caso que si no. No es el caso que si no como o duermo, coma, entonces, si juego, entonces lloro. Es la Diana, cuando juega y pierde, llora. Esto es lo que estaría diciendo esta conclusión. No es el caso que si no como o duermo, entonces si juego, entonces lloro. Y abajo, lo que diría sería algo así como, no es el caso que no, ya no está este sí, es el caso
que si lloro o duermo, a ver, no es el caso que si lloro o duermo, coma, entonces si juego, si lloro o duermo, si como, entonces si juego, entonces lloro. Ay, Dios. Veámoslo acá. Si no como o duermo, afecta a esta disyunción, y no es el caso, afecta a esta condicional. Aquí me está diciendo que no es el caso que todo esto, que no es el caso que todo esto, que no es todo esto. Está negando todo esto. Por eso esta negación afecta al conectivo principal. En cambio, la doble negación que nos habían mencionado no es el caso, que no es el caso que si lloro o, no es el caso, que no es el caso que si lloro o duermo. Quiere decir, pensando que quitamos la doble negación, porque una doble negación es una afirmación, lo que está diciendo es que si como o duermo, entonces, si juego, entonces lloro. Está medio gacha la sintaxis, pero pues no voy a hacer uno más complejo, que podría hacerse, ¿no? ¿Sí se entendió más o menos esta distinción? Por eso a nosotros nos sirve mucho el uso de las comas, los signos de puntuación, esto es una coma, los signos de puntuación, para saber cómo ir agrupando nuestras ideas. La lógica nos enseña a ser organizados en la estructuración de nuestros argumentos, ¿sí? En las relaciones entre las razones, etcétera, etcétera. Veamos ahora, si no los he dormido, espero que no, conjunción, déjenme ver qué horas son las 20, tengo que ver cuántos conjunción, posición, y silogismo hipotético, se acabamos, creo yo. Bueno, vamos a tratar de llevarnos lo más rápido, ¿sale? Hay una, a ver, déjenme ver si se puede, yo no sé por qué, a ver, no. Fíjense que cuando comparto desde mi Meet personal, me permite agregar un Gmboard y poder hacer trabajo colaborativo desde el Gmail personal, pero en el institucional no está. Qué mala onda. Bueno, la conjunción. La regla de inferencia, porque es un proceso inferencial, que se llama conjunción, nos dice que cuando tengamos dos premisas, podemos unirlas con una conjunción. P puede ser la instancia de sustitución
tanto de P, bueno, pensemos que eso es una P mayúscula, como P puede ser la instancia de sustitución de una enorme premisa, una enorme proposición, una enorme afirmación, ¿no? Puede ser forma argumental específica o solamente instancia de sustitución de ¿no? Entonces, esta regla me dice, si yo tengo dos premisas, las puedo unir con una conjunción. Si yo tengo, por ejemplo, una forma, digo, no tendría caso, ¿verdad? Un argumento que quiera yo probar su validez en donde yo tenga mi argumento es A, por lo tanto, A, entonces B. Bueno, esta regla no la podría aplicar porque solo tengo una premisa. Necesito otra premisa. La conclusión la tiene, pero yo acá necesito otra premisa y acá hay solamente una premisa. Claro que si yo tuviera B aquí ya estaría facilísimo. ¿Por qué? Porque puedo adicionar la negación de B, conmutar negación de B o A y hacer una implicación material, pero me quedaría al revés, olvídenme. Ya entonces B, entonces A. Sí, no es una forma válida. Bueno, igual no es una forma válida, ¿por qué? Porque estoy concluyendo algo que no está en mis premisas. Es lo que yo les mostraba, por ejemplo, en las clases de lógica, de las 4 formas inválidas de argumentos, que son inválidas porque la conclusión no se sigue de las premisas. Está afirmando esto y está terminando, concluye otra cosa, ¿no? Y entonces eso invalida, ¿no? Entonces acá el ejercicio es facilísimo. Les voy a plantear el primero de ellos. Si yo tengo dos premisas, independientemente de la extensión de la premisa, puedo concluir la unión de ambas, la conjunción. Si tengo A y tengo B, puedo concluir A y B. Si tengo A o B y tengo C y D, ¿qué puedo concluir? A es A o B y C y D. Perfecto. Perfectísimo. Maravilloso. Si A o B, entonces C y D, y tengo A, ¿qué puedo concluir? Usando la regla de la conjunción. Puedo concluir si A o B, entonces C y D y A. Estoy uniendo, estoy pegando. ¿Sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a si yo tuviera una B, ¿qué regla podría utilizar? Modus ponens, porque tengo condicional, tengo el antecedente de la condicional y puedo concluir el consecuente, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de conjunción. Conjuntamos. Si tengo A o B y tengo C, ¿qué puedo concluir? A o B y C. Conjuntamos. ¿Qué? Las premisas, independientemente de la extensión. Con la conjunción, el conectivo principal se vuelve la conjunción. ¿Sí? No P o Q y no es el caso que cierre entonces S. No es el caso que si no P o Q, entonces cierre entonces S. Y no es el caso
que, que si A o B, entonces C y D. ¿Sí lo observaron? La conjunción es nuestro PRIT. Es nuestro PRIT. Esta es la conjunción. Tengo dos premisas, saco mi PRIT, las pego. Puedo deducir, dadas dos premisas, su conjunción. ¿Me va a servir? Bueno, depende de lo que voy a demostrar y cómo lo voy a demostrar. ¿Quién me quiere platicar lo que ve de la regla de adición? ¿Qué nos dice la regla? A ver, dice que P, Por lo tanto, entonces, o se sigue, por lo ajá, muy tanto, bien. ajá, P, entonces, o por lo tanto, P o Q. Perfecto. Que si yo tengo una premisa, muy bien, Héctor, muy bien, que si yo tengo una premisa cualquiera, le puedo concluir agregándole cualquier cosa. Pero con la disyunción, no con la conjunción o con la condicional, sino con la disyunción, ¿sí? No sé, tengo hambre, por lo tanto, ¿tengo hambre o sueño? Digo, esto es pregunta, ¿verdad? Parecía pregunta, pero bueno. O sea, puedo concluir agregándole a la premisa cualquier otra premisa, que no necesariamente tiene que estar, porque si no sería una conjunción, ¿sí? No voy a unir dos premisas que existen, sino que voy a adicionar, voy a agregar algo que no se había dicho. A, si tengo A, puedo concluir, puedo deducir A o D, por ejemplo. O incluso si me pongo intensa, puedo deducir A o no D. Bien malota con mi negación. Tengo una premisa cualquiera, le adiciono. ¿Cómo quedaría la segunda? El segundo ejemplo. Entonces quedaría A o B, se cierra el paréntesis, Muy o bien. D. O T, perfecto. O era D, no sé, pero bueno. Ajá, D o T. Bueno, le pongamos D. Digo, sí, cualquiera. Perfecto, excelente. Podemos agregar cualquier cosa con la disyunción aplicando la regla de la adición. Si tengo como premisa, si A o B, entonces D y C, ¿qué puedo concluir?
Profe, yo Ah, tengo una duda. dime. Solo entonces se le agrega una letra, es lo único, no se le puede, por ejemplo, en la segunda que queda con OT, no se le puede poner, por ejemplo, C o D, Claro que dos, sí, ¿sí? claro que sí. Digamos que en este caso Q puede estar sustituyendo a Q, como puede estar sustituyendo, por ejemplo, a la negación de B y D o R, entonces S, o sea, le puedes agregar cualquier cosa, ¿no? Digamos, puedes poner los pretextos que quieras. No tendríamos problemas entonces. No, no habría problema. Claro, si agregas cualquier cosa que no te ayuda a la demostración, no tiene ningún caso. Pero pongamos un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Digo, tampoco tiene sentido agregar el... Ahorita para la práctica, pues sí, desde una letra hasta cualquier fórmula, ¿no? Pero pensemos que vamos a hacer una demostración. Déjenme pensar en un ejemplo. Déjenme pensar en un ejemplo porque tiene que estar, por lo tanto, P, entonces, este... déjenme pensar. No lo quiero hacer tan complicado. Digamos que tengo en la conclusión, tengo P y Q. Entonces, R o S. ¿Sí? Y pensemos que tengo R como premisa. Ah, sí, está, a ver si lo puedo resolver. O sea, me refiero a que si es factible P y Q, entonces R o S. Voy a borrar el de arriba. Si yo quiero demostrar la validez de esta forma argumental, lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo mi premisa 1 y tengo mi conclusión. Tengo que demostrar mi conclusión, es decir, utilizar las reglas de inferencia para deducir la misma conclusión. Entonces, bueno, necesitaría también una regla de reemplazo, pero bueno, de todas maneras, ahorita lo vamos a hacer como ejercicio. Tengo R, y en mi premisa, bien, está R, pero también está PQ y está S. ¿Qué puedo hacer? Ay, no sé. Bueno, pensemos que como segunda premisa, que esto es parte ya, a partir de la segunda premisa, después de la conclusión, ya estoy demostrando, ¿vale? Tengo R, y entonces como segunda premisa voy a tener R o S. ¿Por qué? Porque hice una adición. Adición de la premisa 1 o a la premisa 1. ¿Sí? Y entonces, ya tenemos el consecuente. ¿Vale? Y luego tengo, me falta, ¿no? Me falta que la parte anterior. Esto es con con reglas de reemplazo. Pero bueno, para que lo vean cómo se podría resolver. Entonces, mi tercer premisa, si se dan cuenta, lo que hice en la segunda premisa fue adicionar, ¿qué? S, una sola variable, ¿no? O una sola proposición, una sola letra. Pero en mi tercer premisa, como yo soy bien mañosa, lo que voy a hacer es adicionar R o S. Ay, espérate, es que no lo adicioné, ya le iba yo a poner que lo adicioné, pero ni lo he hecho, ¿no? R o S o negación de P y Q.
adicioné a la premisa 2. ¿Qué le adicioné? Le adicioné la negación de P y Q. Le adicioné cualquier cosa. A mí me servía la negación de P y Q. Digo, no le voy a poner otras cosas que no me sirvan para mi demostración. Sigo en mi demostración y en mi premisa número 4 hago una conmutación de la 3, y entonces cambio P, negación de P y Q, o R o S. En mi premisa número 5 hago una implicación material de la 4, que sería eliminar la negación del primer disyunto, y la disyunción se vuelve implicación, por eso se llama implicación material. P y Q, entonces R o S. Y si ustedes observan, utilizando la deducción natural, la prueba formal de validez como método directo, queda demostrado. ¿Qué? Que es una forma argumental válida. Que queda demostrada la validez de mi forma argumental. Pero ustedes ya observaron que en este sentido la adición sí me hizo un parote. Yo no hubiera podido llegar a la conclusión si no hubiera adicionado. ¿Sí lo vieron? ¿Quedó claro el ejemplo? Digo, no es así como para que ya nos pongamos a hacer demostraciones, pero el poder ver las estructuras nos van a ayudar a leer las reglas y aplicar las reglas. Es eso. ¿Vale? Entonces, en nuestro tercer ejemplo, si A o B, entonces C y D, ¿puedo concluir? Podría ser O, R o S. R o S. Perfecto. O sea, puede ser cualquier cosa, ya sea que te sirva o no te sirva. Aquí, por ejemplo, yo puedo aquí poner en el cuarto ejemplo A o B, hay A o B, o no A, por ejemplo, ¿no? Aquí donde está no P o Q, yo puedo adicionar cualquier cosa. Pensemos en una noble negación de Q en conjunción con la negación de P, en implicación con, ¿no? Ahí. Esta negación y esta negación, que no es una doble negación, acuérdense, porque hay un signo de agrupación entre ambos, por eso es que no se convierte en una doble negación. ¿Por qué? Porque para fines de demostración, la doble negación como regla de reemplazo es una afirmación, y aquí no podemos eliminar estas negaciones apelando a una doble negación porque hay una agrupación de por medio. ¿Sale? Veamos ahora estos ejemplos. Al inicio, bueno, no al inicio, como al habiendo empezandito el taller de hoy, después del brevario cultural, les comenté y les compartí que dentro de las reglas, bueno, está el silogismo hipotético. Pariente, cercano, pero no equivalente al silogismo categórico de forma estándar. El silogismo hipotético emplea enunciados o afirmaciones hipotéticas. Son las condicionales. Si ustedes revisan en el texto de Copy Cohen, ahí van a ver tipos de proposiciones hipotéticas. Esas son las condicionales. Las que tienen la implicación, la flechita, como conectivo principal.
Por eso es un silogismo hipotético. Pero es un silogismo porque ustedes van a poder ver que si tengo P, entonces Q, y tengo Q, entonces R, puedo concluir P, entonces R, porque elimino el término medio. ¿Ya vieron por qué lo de silogismo? El término medio, la premisa media, ¿no? La proposición, más que término sería, la proposición media, no pasa a la conclusión. Perdón. Ay, qué vergüenza. Pero me la aguanto. Estornudo como viejito. Así le dije una vez a mi papá y no le agradó mi comentario. Dije, bueno. Es que le dije, ya estornudo como tú. Pero bueno, el silogismo hipotético es la regla que me dice, si yo tengo dos premisas cuyo conectivo principal es la condicional y el consecuente de una premisa es el antecedente de otra premisa, puedo concluir el antecedente de una con el consecuente de otra. Si yo tengo una premisa y tengo otra premisa, si yo tengo una premisa cuyo consecuente es el antecedente de otra, puedo concluir el antecedente de una premisa seguida del consecuente de la otra. Si yo tengo una premisa A, entonces B, cuyo consecuente B es el antecedente de otra premisa, puedo concluir el entonces C sería. Exactamente, A, entonces C. Lo primero que hacemos con esta regla es, con la imaginación, mentalmente, tachamos hacemos esta línea, hacemos este cruce de lo que serían las proposiciones medias o lo que serían nuestros términos medios. Lo voy a hacer en el siguiente. Tacho. Lo voy a hacer en el siguiente. Ay, tacho. Bueno, la tachada se me fue medio rara, pero es esa. A ver, lo voy a borrar para que no se vea tan gacho, Nacho. Ahí está. En el cuarto, ¿qué tacharíamos? La C. Perfecto, la C en ambas. Muy bien, la C. En el quinto, ¿qué tachamos? R, entonces S. Perfecto, R, entonces S. ¿Y en el sexto, qué tachamos? A o B, entonces C y D. Perfecto, muy bien, ya lo tienen. Habiendo tachado, concluimos. ¿Qué concluimos? Si A o B, entonces M o N. El siguiente, ¿qué concluiría? A o B, entonces C y D. Y sería otra Perfecto. vez, entonces, ya no se repite, entonces C y D. Se repite. Sí, se repite. Si A o B, entonces C y D, entonces C y D. Muy bien. En el cuarto, ¿qué concluimos? Ay, la otra ya está durmiéndose. ¿Qué concluiríamos?
A o B, entonces negación de A y B. Perfecto. Muy bien. En el quinto, Negación de P o Q, por lo tanto Z. por lo tanto, para no confundirnos con la condicional y la conclusión, digámosle entonces. ¿Vale? Porque digamos, aquí ya tienes el por lo tanto. Pero muy bien. Si no P o Q, entonces Z. ¿Vale? Muy bien. Y en el último, bueno, el último está muy largo, pero ya se entendió. Ya vi que ya se dieron cuenta, porque nadie se confundió y todos me dijeron, por lo tanto, o la condicional, o el entonces, que el silogismo hipotético concluye con una condicional como conectivo principal. ¿Sí? Aquí con el silogismo hipotético, se los voy a, creo que sí tengo tiempo, se los voy a, ay, poquito. Pero creo que ya el silogismo hipotético era el último, ¿va? Sí. Ok. Con el silogismo hipotético tenemos que procurar cuidar el orden, ¿sí? Ninguno de ustedes presentó equivocación o presentó error al momento de precisamente poner la conclusión. Ay. Al momento de señalar o de leer lo que se seguía. ¿Sí? Y esto es importante precisamente porque a ver, tengo y tengo espérenme tantito, estoy tratando de ponerlo para que lo pueda usar de ejemplo. Okay. Aquí comenzamos y fue sencillo una vez que tachamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si las demostraciones que vamos a trabajar o en las demostraciones las premisas no están totalmente como quisiéramos encontrarlas, ¿no? Como los casos de el modus ponens. Premisa 1, premisa 2, premisa 1, premisa 2, premisa 1, premisa 2. Aquí nosotros no vimos problema porque, bueno, la premisa media la tachamos y sabemos que el antecedente de no tachado es el antecedente de la conclusión y el consecuente no tachado es el consecuente de la conclusión. Pero aquí, por ejemplo, nos aparece al revés. Aquí la solución se define o se escribe como silogismo hipotético de la premisa 1 y la premisa número 2, porque es el orden visual, el orden de operación. En el caso de este ejemplo, si yo quiero, digamos, trazar la misma, estoy tachando, la misma línea, estoy tachando el antecedente y el consecuente que no se repiten, ¿no? Sin embargo, la diagonal, o sea, el medio, sigue estando presente, pero
digamos, la segunda premisa es la que tiene el antecedente de la conclusión y la primera premisa es la que tiene el consecuente de la conclusión, estando, digamos, como invertidas por los órdenes de aparición, ¿sí? El antecedente y consecuente medio, ¿no? Estos proposiciones medias. Aquí, por ejemplo, como se coloca, es en el orden, recuérdenlo, de la regla, ¿sí? Si P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Esta es la regla. Entonces, la primera premisa es la que tiene al antecedente de la conclusión. El antecedente de la conclusión es la 2. Y la segunda premisa es la que tiene al consecuente de la conclusión. El consecuente de la conclusión está en el 1. 2, 1. Es exactamente lo mismo aquí. Aquí se entiende que se ve, se corresponde, digamos, en el orden. Aquí nada más, en el otro ejemplo, hay que buscarle el orden. Hay que encontrar el orden y hay que poner la regla que se utiliza en el orden correspondiente, ¿sí? Aquí el orden sería el mismo, silogismo hipotético de las premisas 1 y 2, pero aquí el orden es el silogismo hipotético de las premisas 2 y 1. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está el antecedente de la conclusión y aquí está el consecuente de la conclusión, ¿no? Aquí está el antecedente de la conclusión y aquí está el consecuente de la conclusión. Pueden ustedes, si quieren, hacer las tablas de verdad de estas formas argumentales válidas para ver si son válidas o no son válidas. Tienen que ser tautológicas. Y en la siguiente sesión vamos a utilizar estas reglas, ¿vale? O sea, vamos a conocer estas reglas y vamos a practicar sobre estas reglas. Silogismo disyuntivo, dilema constructivo, dilema destructivo, absorción, adjunción y prueba por casos. En el caso de la absorción, adjunción y prueba por casos son reglas que no vienen en el texto de Copy de Cohen, pero son reglas que nos facilitan también demostraciones. Son formas argumentales válidas que nos facilitan demostraciones. ¿Sale y vale? ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a dejar de grabar. Ahí está. Ahí, detener, Simón.